Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a EALDE Business School por la invitación y, bueno, por supuesto a todos los participantes que nos saludan desde México, El Salvador, Colombia, Guatemala, España, Perú, ¿quién más? Argentina, Uruguay. Así que bueno, muchísimas, Chile, muchas gracias. Es un gusto grande estar con ustedes. Como bien comentó Luis, tenemos una presentación de aproximadamente 40-45 minutos y después vamos a dejar un espacio para el Q&A, para las preguntas y respuestas. Desde ya les digo y les comento que este título, Efectos e Impacto de las Sanciones Internacionales contra Rusia, es muy ambicioso. Es imposible poder abarcar todo en 40-45 minutos. De hecho, es imposible abarcar todo para nadie con todo el tiempo del mundo porque no está todo dicho. Es un espacio absolutamente dinámico donde las sanciones, donde los movimientos de las piezas de ajedrez van ocurriendo a medida que vamos hablando. Pero sí vamos a tener un cuadro de situación más o menos preciso de dónde nos encontramos el día de hoy. Bueno, para que los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Vila, soy, soy profesor para EALDE Business School, pero también soy director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros y soy director del programa ejecutivo de ciberseguridad en las finanzas para la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina. Me pueden contactar a través de LinkedIn o los que son alumnos de ALDE, ya nos tenemos el contacto a través de la plataforma de ALDE, siempre lo tenemos para comunicarnos. A nivel general, y para dar un pantallazo, lo que es compliance, lo que es cumplimiento normativo, cumplimiento de las normas contra el delito financiero, contra el lavado de dinero, tenemos la columna vertebral, que son el lavado de dinero, la corrupción, el fraude y la evasión fiscal, como los cuatro pilares que conforman el delito financiero en general y a los que deben aplicar la mayoría de todos los sujetos obligados y la mayoría de los actores en la economía real para poder protegerse. Y también ha surgido en los últimos años, a pesar de que está implementado hace mucho tiempo, el cumplimiento no obligatorio de los regímenes de sanciones, que ya vamos a ver de qué se trata esos regímenes de sanciones. Básicamente vamos a tratar tres regímenes de sanciones en la clase de hoy o en el webinario de hoy, que son el régimen de sanciones de OFAC, la oficina que depende del Departamento del Tesoro y que, en Estados Unidos y que impone sanciones a las personas naturales y jurídicas, físicas y morales de Estados Unidos con con las que no pueden tener relaciones comerciales y algún otro tipo de convenios. Y la clásica oficina OFAC, que es unilateral, pero como Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, el sistema financiero de Estados Unidos es tan grande, aplica prácticamente a todo el mundo. Y luego tenemos otros dos regímenes de sanciones, uno del Ministerio de Hacienda del Reino Unido y otro, por supuesto, el régimen de sanción de la Unión Europea. Y si bien trabajan en conjunto y trabajan en forma similar con algunos de los nombres incluidos en estas sanciones, no son exactamente lo mismo. Y de hecho es un mosaico sumamente heterogéneo donde es muy difícil, prácticamente imposible poner blanco sobre negro para ver a ver cuál es el cumplimiento y cuál es el no cumplimiento, hasta dónde exactamente tienen permitidos cumplir o no cumplir en cada uno de los países. Por supuesto que las leyes que aplican a cada uno de los países, a las leyes que aplican para estos regímenes de sanciones, corresponden a las leyes de cada uno de los países. Por lo tanto, si una institución financiera se ubica en España, se ubica en Guatemala o se ubica en Perú, debe cumplir con la legislación española, guatemalteca y peruana en primer lugar. Pero el alcance extraterritorial e internacional de estos regímenes de sanciones son vastos, son muy grandes. Te diría que el país más sancionado a nivel internacional sea Corea del Norte, por también la principal lista, que hoy no lo vamos a tocar, pero la principal lista de las sanciones es la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que te diría que es la lista vinculante por excelencia. Pero dado que China se encuentra en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es una lista que no ha aplicado para este régimen contra Rusia y Bielorrusia en general.
Son sanciones estas que no tienen nada que ver con las sanciones que aplican los reguladores o las autoridades en cada uno de los países. Por eso le llamamos regímenes de sanciones internacionales. Para que se den una idea, OFAC con sus sanciones al bloqueo comercial de Cuba de allá de la década del 60, comienzo del 60, a pesar de que comenzó sancionando en la década del 50, es decir, pero luego de la revolución del 59 la aplica con mayor fuerza. Y obligan, y si bien tienen similitudes en tanto sus obligaciones a sus ciudadanos, ya les comentaba que no son exactamente iguales. Por ejemplo, Estados Unidos ha establecido amplias sanciones contra muchos países. Hasta hace unos años incluía Cuba, Myanmar, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria, y no todos estos países estaban dentro de la lista de las Naciones Unidas ni de la Unión Europea, tampoco del Reino Unido. Entonces, es importante ver, ahora, hoy vamos a empezar viendo por qué la Unión Europea o qué significa o cómo se traducen las sanciones de la Unión Europea. Algunas comenzaron a partir del 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia, pero tomaron muchísima fuerza a partir de febrero de este año con el reconocimiento de las provincias estas de Donetsk y Luhansk a través de la invasión en Ucrania. Y a partir de eso comenzaron nuevas sanciones y se alega también el incumplimiento del convenio de Minsk por parte de la Unión Europea. A nivel general, en gran medida, estas son algunas sanciones económicas para prohibir nuevas inversiones, impedir que compañías o actores de la economía rusa puedan realizar inversiones en el extranjero denominados en divisas. Y te diría que la mayor parte de las sanciones tienen una estrechísima relación con el sistema financiero internacional. En el caso de Rusia, con las principales instituciones financieras. Ha sido la principal sanción al banco Sberbank, que es el banco estatal ruso por excelencia, que representa aproximadamente el 30% de los depósitos de divisas en Rusia, y también un gran banco privado ruso, que es Alfa Bank, que tiene grandes presencias internacionales. Y los criterios por qué se aplican a algunos bancos, por qué no se aplican a otros, varía de régimen en régimen y de acuerdo a distintas situaciones. Por ejemplo, para darles una idea, en las sanciones al sistema o a las compañías petroleras y gasíferas rusas no son las mismas por parte de la Unión Europea que por parte de Estados Unidos, dado que Europa tiene un gran interés en la importación del gas y el petróleo ruso para el movimiento económico, que no lo tiene Estados Unidos per se. Y algunas de estas cuestiones son las que sopesan o las que se sopesan a la hora de imponer las sanciones. También se imponen sanciones a distintas empresas estatales, pero no es across the board, no es para todas las empresas, sino que hay que ir a la lista y ver cuáles son las empresas que son sancionadas. Y posiblemente todos ustedes hayan leído en los últimos tiempos cuáles son las sanciones a personas físicas o personas naturales, sobre todo los llamados oligarcas o llamados o los funcionarios públicos, los clásicos PEPs rusos que tienen participación en la economía internacional. Hay más de 1000 personas que han sido incluidas en los últimos meses en la lista de sanciones. Obviamente ya vamos a ver algunos, acá les remarco el presidente Putin y también los familiares del presidente, por ejemplo, las hijas del presidente, los familiares del ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, etcétera, etcétera. Tenemos una lista muy grande también de legisladores rusos. Y también, obviamente, la otra pata de este tipo, por ejemplo, el Reino Unido,
que impone sus sanciones que van, te digo, en este sentido, tras la invasión rusa, los regímenes de sanciones de OFAC, de la Unión Europea y del Reino Unido van más o menos en sintonía, a pesar de que no son exactamente igual. ¿En qué consisten o cuál es la traducción práctica de estas sanciones? Por ejemplo, a las personas les prohíben viajar y les inmovilizan todos los bienes de las personas que figuren en esta lista, en el caso, por ejemplo, del territorio de los países de la Unión Europea. Vale la pena aclarar que si bien tenemos la lista de la Unión Europea, la que deben cumplir o deben acatar los distintos países de la Unión, cada país tiene soberanía y tiene libertad para determinar cuál es el alcance del cumplimiento de esta lista de sanciones. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, deben tener en consideración el hecho. Pero si, por ejemplo, hay una compañía en un país, sea en la Unión Europea o sea fuera de la Unión Europea, que de alguna manera tiene actividades internacionales, transfronterizas y tiene vínculos con Estados Unidos, ya sea vínculos físicos, porque puede tener empresas, puede tener filiales, puede tener oficinas, representantes de Estados Unidos, o vínculos financieros, porque puede tener inversiones, puede tener cuentas de corresponsalía, puede tener cuentas bancarias, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Si bien tiene la potestad de determinar cómo y hasta dónde va a cumplir con el régimen de sanciones, es indiscutible que si no cumple con lo que determina la lista OFAC, esta compañía de intereses internacionales va a experimentar severas represalias. Algunas de ellas puede ser el congelamiento de los fondos, que de hecho es lo que determina la lista de sanciones. En el caso de OFAC le congelan inmediatamente todos los fondos hasta que lo determine la oficina. Si, por ejemplo, hay algún tipo de bien o hay algún tipo de activo que pertenece o que está vinculado a un nombre que figura en la lista. Entonces, te diría que las compañías internacionales, y eso ya lo vamos a ver en un ratito, pero por ejemplo las compañías, las megas compañías tipo McDonald's, tipo Coca-Cola, algunas decidieron irse, por ejemplo, de Rusia. Y el objetivo de estas sanciones es que estos, por ejemplo, activos que cuentan o que tienen en el extranjero no retornen a Estados Unidos para de alguna manera poder afectar o poder obstaculizar la economía rusa. En general vamos a ver que la Unión Europea, desde la anexión de Crimea allá a mediados de la década, ha sancionado 80 entidades y casi 1.100 personas. Ahí, para dar solamente una idea del alcance de esta lista, Putin, Lavrov, también Abramovich, que justamente a nivel reputacional fue el hecho de haberlo vinculado da una fortaleza reputacional al régimen, o a los regímenes de sanciones. También a los miembros de la Duma, que es la Cámara Baja del Parlamento, altos funcionarios y personal militar, por ejemplo, de Estados Unidos, de Rusia, empresarios de alto nombre, mucha repercusión o mucha reputación de vínculos políticos allí en Rusia, y por supuesto los familiares y los allegados. A pesar que digo y repito que no es un blanco sobre negro, en el sentido que todos los funcionarios, todos los familiares de funcionarios de primera, segunda o tercera línea de consanguinidad van a estar vinculados o van a estar incluidos dentro de la lista de sanciones, sino que va a variar de acuerdo al criterio de cada una de las listas. Pero posiblemente el aspecto más importante o más duro, al que más atención le presta los
blancos de la lista de sanciones, sea a las medidas financieras o a los blancos financieros. En este caso, los países de Occidente, podemos llamarlo, por eso lo puse entre comillas, que son bueno, Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, le han congelado los activos al Banco Central Rusa porque por cerca de 630 mil millones de dólares en reserva para que de alguna manera tenga una afectación directa con la economía rusa. Y de hecho, con el congelamiento de esos activos, hizo crecer en forma significativa la inflación en Rusia luego de una devaluación importante del rublo. Claro que es como un juego de una partida de ajedrez, en tanto que, por ejemplo, Rusia está obligando a que los clientes que le compran activos, por ejemplo, o le compran commodities, principalmente gas y petróleo, le paguen sus productos en rublos y no en divisas, lo que lo dificulta o le impide a Rusia poder moverlo en forma internacional. Algunos clientes se han negado a pagarle o no le pagan en rublos y, por ejemplo, hemos visto el caso del corte de suministro de gas a Polonia, le ha cortado, le ha bloqueado por lo menos temporariamente el suministro de gas a Polonia. De esa manera lo que quería Rusia es hacerse de los rublos porque de otra manera no iba a poder tener Rusia el acceso a los dólares ni a ninguna divisa internacional porque iba a estar bloqueada en el sistema financiero internacional. Y de esta forma Rusia no iba a poder tener el acceso a esos fondos, a ese dinero, a esas divisas para fondear sus bancos. ¿Se entiende? Esta es una sanción, por ejemplo, acá abajo el puse, de la Unión Europea, pero afecta sin lugar a duda toda va en sintonía con todas las otras listas de sanciones, la de Estados Unidos, la del Reino Unido, que también almacena una parte de la reserva de Rusia en el extranjero. Entonces, con estos regímenes de sanciones lo que está buscando es que Rusia no tenga acceso al mercado financiero internacional. De la misma forma que los regímenes de sanciones u otros regímenes de sanciones que afectan a otros países han tenido un impacto significativo. El impacto que ha tenido, por ejemplo, Corea del Norte con la imposibilidad de acceder al sistema financiero internacional ha sido muy, muy severo y se ha visto recortado en la obtención de recursos por esta medida. Claro que lo pueden hacer a través de otros canales, pero no con esta red internacional de bancos internacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la agencia de calificación Standard Poor's ha declarado a Rusia que está en un incumplimiento selectivo porque ha querido pagar intereses de una deuda en rublos por bonos denominados en dólares. Esto es parte de las repercusiones, esto es parte de las consecuencias de esta economía o sí, de esta economía globalizada donde los actores que mueven o manejan los pagos o los flujos financieros se ven prohibidos o se ven obligados a no realizar o no aperturar o no tener vínculos comerciales con algunos nombres que figuran en esta lista de sanciones. Los nombres son muchos, por ejemplo, pueden ser personas naturales, personas físicas, caso de Putin, en el caso de Abramovich, también pueden ser organizaciones, por ejemplo, en OFAC se encuentra incluida organizaciones consideradas terroristas, pueden ser consideradas tal vez ONG o organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales en otros países, pero en Estados Unidos son consideradas organizaciones terroristas y se terminan incluyendo incluso países enteros, lo que es la lista o el régimen de sanción de Estados Unidos contra Irán
o contra Corea del Norte, es prácticamente a toda la jurisdicción, a todo el país. Y están exceptuados solamente algunas condiciones, algunos actores en calidad de ayuda humanitaria. Pero si no, el país en general, toda la jurisdicción cae bajo esta prohibición para que, en el caso de OFAC, personas naturales o jurídicas de Estados Unidos realicen operaciones o transacciones o le abran cuenta o tengan vínculos con estos nombres dentro de los regímenes de sanciones. ¿Se entiende? Vuelvo a decir, son regímenes sumamente amplios, son regímenes muy ambiciosos y confusos. Confusos porque abarcan distintos puntos. Por ejemplo, en la lista OFAC o en las listas OFAC, porque son varias, hay una sección, por ejemplo, que es la ley Magnitsky, que no tiene nada que ver con sanciones por terrorismo, ciberseguridad o alguno de los aspectos en donde se encuentran las o narcotráfico, donde se encuentran los SDN, se llaman Special Designated Nationals, sino que son personas u organizaciones consideradas de abuso o de incumplimiento con las leyes o los estándares de derechos humanos, donde ya se encontraban incluidos varios nombres rusos, donde se encuentran incluidos, por ejemplo, algunos nombres dentro de países latinoamericanos, por ejemplo, de Nicaragua, se encuentran en la OFAC, pero no dentro de los SDN, sino dentro de la ley Magnitsky. Entonces es muy heterogéneo, es un mosaico muy diverso de sanciones. Lo que sí es importante es prestarle muchísima atención al rastrillaje, a la supervisión, al control de que si yo tengo una compañía que quiero cumplir con los estándares internacionales, es inminente que si no quiero tener problemas en Estados Unidos, no quiero tener problemas en la Unión Europea, en el Reino Unido, básicamente en el sistema financiero internacional, que chequee las listas para determinar que ninguna persona o ningún cliente o ningún potencial cliente se encuentre en estas listas. ¿Se entiende? Es fundamental. Y algunos bancos de Rusia están siendo eliminados del sistema de mensajería internacional, mensajería bancaria internacional, que se llama SWIFT, que se utiliza para transferir, no dinero, se utiliza para transferir información a través de las fronteras en forma internacional. Es la información, básicamente el sistema donde se basa la información transferida en los giros cablegráficos, la información transferida a nivel internacional, transferida a nivel internacional por el sistema financiero. Perdóname que estoy en un webinario. Bueno, ok, bye. Bye. All right, so let's call. Well, he needs to hang up on me. Let me call you back, Silvana, so Okay. we can hang up this call. Okay, bye. Perdón disculpen por esto. No sé si escucharon, pero me entró una llamada, por otro lado. Entonces, estos bancos rusos están siendo eliminados de este sistema de mensajería financiera desde donde realizan los principales, o donde principalmente está apoyado para la realización de transferencias internacionales. ¿Se entiende? Incluso algunos bancos que estarían bloqueados por OFAC tienen permitido poder utilizar el sistema de mensajería SWIFT. ¿Por qué? Porque recibirían, por ejemplo, el pago de exportación de gas o petróleo que necesitan algunos países, o que se ha determinado que necesitan algunos países, y por lo tanto le abren la posibilidad a estos países para que le realicen el pago. Claro que Rusia les ha dicho que el pago lo van a realizar o lo van a recibir solamente en
rublos, no lo van a recibir en otra moneda extranjera, porque de otra forma quedaría incautado dentro de las sanciones, ¿no? Y en el caso de Rusia específicamente, de los tres regímenes de sanciones: Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos con su lista OFAC. Pero la prohibición abarcó a 7 bancos rusos y hay 3 bielorrusos que no pueden efectuar ni recibir pagos internacionales. Esto no quiere, por lo menos a través del sistema SWIFT, esto no quiere decir que no puedan realizarlo o no pueden hacerlo a través de otro sistema. De hecho, pueden hacerlo y recibir la confirmación por teléfono o por fax o por correo electrónico, pero es mucho más engorroso, es mucho más difícil y menos práctico que hacerlo a través del sistema SWIFT. Ahí brevemente les puse qué significa el sistema SWIFT, que es un servicio de mensajería que facilita el intercambio de información entre bancos y otras entidades financieras. El sistema SWIFT conecta a más de 11.000 entidades de todo el mundo. Así que tiene un impacto significativo y muy importante para los pagos internacionales. Hubo una tipología, hubo una forma de evitar o esquivar a los regímenes de sanciones, por ejemplo, en el caso de las sanciones de la oficina OFAC a Irán hace unos años. Los bancos o algunos bancos que querían esconder o querían ocultar que algunas transacciones comenzaban o terminaban en Teherán o comenzaban o terminaban en Irán, ¿qué hacían? Borraban la información del sistema SWIFT y hacían aparecer estas operaciones, estas transferencias, estas transacciones, comenzando o terminando en otro país que no estuviera incluido dentro de la lista de sanciones OFAC, en el caso de OFAC. La oficina OFAC y las autoridades de ley de Estados Unidos se dieron cuenta de esto, los reguladores en general se dieron cuenta de esto y comenzaron a investigar. Y descubrieron que lo que estaban haciendo algunos bancos internacionales era lo que se llamaba stripping. Stripping era borrar la información dentro de estos mensajes SWIFT para hacer pasar estas transacciones como comenzando o terminando en países o entidades o organizaciones que no estaban dentro de la lista OFAC. Y comenzaron a imponer enormes sanciones a los bancos que realizaban stripping. Y luego se dio cuenta, descubrieron que algunas personas, algunos ciudadanos iraníes que querían realizar operaciones lo hacían a través o comenzaron a hacerlo a través de monedas virtuales. Por ello es importante que el sistema SWIFT estuviera sumamente supervisado, sumamente fiscalizado a nivel internacional. Y ahí va a aplicar definitivamente, sin lugar a duda, en la economía y en las finanzas de Rusia. No solamente el sistema financiero se vio afectado, no solamente el sistema financiero recibió sanciones. De hecho, hay varios bancos, hay varias instituciones financieras en Rusia que todavía tienen la posibilidad de operar a nivel internacional porque no han sido incluidos en el régimen de sanciones, pero seguramente a medida que vaya avanzando o conforme vayan avanzando las noticias y el ajuste por parte de estas tres organizaciones, básicamente Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, van a ser incluidos dentro de los nombres en la lista de sanciones. Pero también, por ejemplo, se han impuesto enormes sanciones o muchas sanciones a las mercancías o a los productos militares, por ejemplo, lo que se llaman los bienes o los commodities o los artículos de doble uso, que son productos con fines tanto civiles como militares. Por ejemplo, piezas de vehículos, como por ejemplo repuestos que pueden ser utilizados tanto para productos comerciales como por ejemplo para armamentos. Es muy común la sanción a productos o a bienes de doble uso cuando estos bienes de doble uso, estos repuestos, pueden terminar
facilitando, ayudando o contribuyendo a la producción o a la, sí, al desarrollo de armas de destrucción masiva, por ejemplo. Todos aquellos productos, piezas que pueden cumplir algún tipo de función de doble uso son escrutadas, son analizadas minuciosamente por parte de OFAC, por parte de la Unión Europea y del Reino Unido para impedir que terminen en manos de actores no deseados, por ejemplo, para el tema de la proliferación de armas de destrucción masivo. Eso es lo que es bienes de doble uso es, te diría, una prioridad en los regímenes de sanciones. Y después, por ejemplo, tenemos que el Reino Unido ha impuesto sanciones, por ejemplo, a este grupo Wagner de Rusia, que es un grupo paramilitar prácticamente de empresa militar privada, que de alguna manera funcionaría, operaría como una unidad independiente del ejército ruso. Entonces es un área distinta, no cae dentro de las generales de la ley, pero sí se sabe que ayuda o apoya de alguna manera al régimen de Putin. Entonces lo incluyen dentro de las sanciones. No está incluido, por ejemplo, en OFAC, pero todavía, pero sí en el Reino Unido. Entonces, importante aquellos que van a tener de alguna manera algún tipo de necesidad de operar o a nivel internacional y que tienen vínculos o podrían tener vínculos con alguno de estos actores, que hagan un rastrillaje exhaustivo dentro de su lista de clientes o potenciales clientes para determinar que no están en estas listas de sanciones. El objetivo final, lo que se busca con las listas o con los regímenes de sanciones es apretar, es presionar a Rusia para que haga marcha atrás con sus acciones contra Ucrania desde el 2012. No sabemos cómo va a terminar, es una, es más, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos ni siquiera cómo va a ser el camino el que va a continuar, pero por lo dinámico que es el ambiente, por lo diverso y heterogéneo del alcance, es importante, si de alguna manera nos vamos a ver afectados, que estemos muy, muy involucrados en el monitoreo constante de estos regímenes de sanciones, de todas estas listas. En temas de vuelo, para darles una idea del alcance, todos los vuelos rusos fueron prohibidos en los espacios aéreos de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y Canadá. Y no solamente el Reino Unido prohibió los aviones privados contratados de Rusia, también han sido prohibidos en la Unión Europea, con la Unión Europea. Luego cada uno de los países va a determinar si lo aplica o cuál es el alcance de esa sanción, y también en Estados Unidos. Es decir, cualquier ciudadano ruso que contrate un avión no va a poder aterrizar ni despegar en suelo del Reino Unido. La Unión Europea y el Reino Unido han prohibido la exportación de artículos de lujo a Rusia, por ejemplo, vehículos, moda de alta gama y arte. Y el Reino Unido también impuso un impuesto del 35% a algunas importaciones de Rusia, incluido el vodka. El objetivo final, el objetivo último de estas medidas es dificultarle, es obstaculizar la economía o el desenvolvimiento de la economía rusa. Pero quise traerlo acá a modo de ejemplo, que no solamente va a aplicar a los PEPs. Los PEPs son las personas expuestas políticamente en Rusia, sino que también le va a aplicar al ciudadano común que de alguna manera, o al empresario común que no tiene vínculos, incluso puede no tener vínculos con el Estado ruso en la producción de vodka, pero que exporta vodka a nivel internacional. Entonces, este impuesto del 35% va a ser una carga que de alguna manera
buscan Reino Unido, Europa y Estados Unidos que afecte o que presione a Putin en sus decisiones políticas. Yo les comentaba que habían sancionado entre los tres a más de 1000 personas, obviamente los empresarios líderes y los llamados oligarcas. Los oligarcas, por ejemplo, tenemos a Abramovich, que ya se los mencioné. Y traje este ejemplo también interesante para tener en cuenta que aplica Reino Unido. Estados Unidos también tiene su régimen de visas doradas, y muchos países a nivel internacional tienen su régimen de visa dorada. De hecho, Panamá tiene su modelo de visa dorada, ¿no? Que básicamente le dan derecho a la residencia o a la obtención de la residencia en uno de los países o cumpliendo ciertos requisitos. Obviamente que el principal requisito que se les pide o el principal requisito al que se lo impulsa es el requisito de poder invertir o el requisito de invertir X cantidad de dinero en el país, ya sea en una compañía, ya sea en bienes inmobiliarios, etcétera, etcétera, para poder aplicar o para poder solicitar esta visa dorada. Estas visas doradas, o también se llaman residencias de oro. El Reino Unido fue el primero. Y los rusos, básicamente los oligarcas o estos empresarios con mucho poder en Rusia, es irrisorio los montos para poder aplicar para ellos por lo menos es irrisorio estos montos para poder aplicar a estas visas a nivel internacional. De todas maneras, bueno, lo que tienen que ver es si estas prohibiciones o estos controles que se están imponiendo por parte, por ejemplo, del Reino Unido, que podrá imponer el día de mañana Estados Unidos, no se van o no se mueven a jurisdicciones muy pequeñas, ínfimas, donde no tenga posiblemente el grado de fiscalización que va a tener una legislación americana, y que pequeños países o pequeñas islas en el Pacífico puedan otorgar o puedan terminar otorgándoles pasaportes o visas a estos oligarcas, que luego a través de esos pasaportes en una jurisdicción que existe en el Pacífico terminen abriendo cuentas o relaciones financieras internacionales por donde terminen moviendo el dinero. Como ha sido el caso de hace muchos años en la compra de bienes inmuebles, de departamentos de altísimo o casas de altísimo valor por parte de rusos con mucho dinero en Londres, en Nueva York, en Washington, que han hecho uso y abuso de estos mecanismos para poder mover el dinero. En algunos casos puede haber sido por el hecho o con la intención de evadir el fisco o evadir el control, la fiscalización por parte del fisco, pero en otros también porque los mismos mecanismos que son usados para pasar por debajo de los radares de la agencia de rentas son utilizados para pasar por debajo de los radares de las agencias de los regímenes de sanciones, por ejemplo. De la misma forma que un mecanismo absolutamente legítimo, como es una compañía fantasma, llamada en inglés Shell Company, que es utilizada para fines legítimos, para fines verdaderos, puede ser por su propia característica de opacidad, pueden ser usadas o mal usadas por parte de los delincuentes para mover dinero mal habido. Casos como este nos sobran, tenemos los casos de Mossack Fonseca, uno entre miles de compañías fantasmas o shell companies mal usadas. Esto no quiere decir que todas hayan sido, pero sí tenemos algunos casos interesantes
para tener en cuenta. El área del petróleo y el gas es importante, el área extractiva es importante. ¿Por qué? Porque no están en igualdad de condiciones, no están en sintonía lo que son los intereses de los países de la Unión Europea con los intereses de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en tanto y en cuanto, por ejemplo, países de la Unión Europea dependen en gran medida, Alemania, Polonia, los países bálticos dependen en gran medida del gas y el petróleo, sobre todo el gas de Rusia, ¿no? Entonces, Estados Unidos está prohibiendo todas las importaciones de petróleo y gas ruso y el Reino Unido las va a eliminar gradualmente para fines del 2022. Sin embargo, fíjense, la Unión Europea, que obtiene una cuarta parte de su petróleo y el 40% de su gas de Rusia, dice que va a cambiar. Hay que ver cómo evoluciona el cuadro de situación, pero que cambiará hacia suministros o hacia otras alternativas, ¿no? Y quiere o busca ser absolutamente independiente del gas y el petróleo ruso antes del 2030. Pero hoy en día el porcentaje es extremadamente alto como para cortarlo, digamos, como lo ha hecho Estados Unidos o como intenta hacerlo el Reino Unido antes de que termine el año. Bueno, Alemania suspendió el permiso para la apertura de este gasoducto, Nord Stream 2, que viene desde Rusia, que ya muchos me imagino que lo han escuchado. El Reino Unido, acá puse un cuadrito porque estamos hablando principalmente, no principalmente, pero muchas de las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero ha impuesto sus propias sanciones que incluyen los principales bancos rusos excluidos del sistema financiero del Reino Unido. Por supuesto, se le congelan los activos a todos los bancos rusos que tengan activos dentro de las fronteras del Reino Unido, y tampoco pueden, esto es importante porque no aplica solamente al Reino Unido, sino también aplica para todos los que van a cumplir o todo el alcance de los regímenes de sanciones de OFAC y de la Unión Europea, que tampoco las empresas, ciudadanos rusos pueden recaudar fondos, pedir préstamos, solicitar dinero en aquellos actores o aquellas compañías que estén sujetas o que estén obligadas a cumplir o que cumplan con los regímenes de sanciones internacionales. Y si bien no aplica a todos los ciudadanos rusos, sí hay un límite a los depósitos que los ciudadanos rusos, el ciudadano ruso común, habrá que ver cómo se define la palabra común y cómo lo determina cada uno de los bancos dentro de sus procesos de debida diligencia, porque obviamente hoy en día un cliente o un potencial cliente ruso es un cuentaviente de enorme, enorme riesgo, pero bueno, pero hay un permiso para que puedan también hacer algunos depósitos internacionales. Y bueno, estamos abiertos a preguntas. Yo sé que nos estamos acercando el tiempo, pero no quería, bueno, todavía tenemos algunos minutitos más. La vamos a ir recibiendo. Pero incluso lo que decía yo al comienzo de la charla, las compañías estas internacionales, las multinacionales, se encuentran en una encrucijada, se encuentran en un catch 22, en una situación que no saben para dónde disparar. Hay algunas que han decidido retirarse del mercado ruso, suspender sus actividades en el mercado ruso, como por ejemplo estos tres ejemplos que pongo de Coca-Cola, McDonald's y Starbucks, pero hay otras que han determinado que deben seguir porque sus negocios o sus operaciones son estructuras comerciales muy complejas que funcionan de acuerdo a franquicias, por ejemplo. Entonces, por riesgo, por la propia exposición a un riesgo de demanda, a un riesgo legal, estas compañías determinan que el manipulador, el usador, el gestionador de estas marcas en Rusia debe continuar. Es una situación muy personal, es una situación muy particular que va a determinar cada una de las compañías. De todas maneras, tienen que tener en cuenta que estas compañías
como compañía per se, en el sentido de operar en un mercado como compañía del sector real se llama, porque no se llaman compañías del sector financiero, como compañías del sector real, con los fondos que ellos puedan acceder, después van a tener enormes dificultades, van a tener muchos problemas para poder acceder al sistema financiero internacional si son compañías multinacionales y operan a nivel internacional. Y siempre están exentas o siempre hay una cláusula un espacio para poder operar en forma humanitaria o lo que podrían ser alimentos esenciales para la población, en este caso la población rusa, en las que algunas marcas se pueden amparar o en algunas marcas se pueden operar dentro de ese espacio seguro. Lo que sí es cierto es que cada vez más compañías se van retirando del mercado ruso y esto va a depender de acuerdo a cómo avance o cuál sea la dinámica del conflicto allí en Rusia. Veo que están llegando más preguntas, ya vamos a dejar unos minutitos para las preguntas. Les quería mostrar, por ejemplo, un mapa así muy general de algunos de los países que están sujetos a las sanciones. Acá no incluí o no están incluidas las sanciones del Reino Unido, pero sí países que están sujetos a las sanciones de la Unión Europea solamente, a las sanciones de Estados Unidos solamente, a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, perdón, de la Unión Europea y las Naciones Unidas, y algunos que están sujetos a los tres sanciones: Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, como para tener una idea general de cuál es el alcance. Falta actualizar esto porque, por ejemplo, Nicaragua está sujeto a las sanciones de Estados Unidos y también en algún aspecto a las sanciones de la Unión Europea. Déjenme mostrarles, les voy a mostrar ya en un segundo. A ver, un segundo, para que vean ustedes. Me imagino que pueden ver mi cuadro. Estas son las sanciones, no vamos a ir una por una, pero es más, si quieren verlo, allí tienen la dirección sanctionsmap.eu y les muestra las sanciones de la Unión Europea para todos los países. Ustedes van a ver o pueden ver que aquí no está incluido, por ejemplo, Cuba. Cuba no está incluido. Vemos las enormes sanciones a Corea del Norte por parte de la Unión de las Naciones Unidas y de Europa. Y vamos a ver también las sanciones, ahí tenemos las sanciones a Nicaragua y debajo las sanciones a Rusia. No vamos a ir una por una, pero solamente a modo de ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que prohíbe la exportación de armas y material relacionado a Rusia, o asistencia técnica o financiera y servicios también son prohibidos. Prohíbe la importación, compra o transporte de armas y material relacionado desde Rusia, por ejemplo, por darles un ejemplo. Acá les prohíbe la venta, provisión, suministro, transporte o exportación de bienes de doble uso, bienes o tecnología de doble uso para cualquier persona o entidad en Rusia o para el uso en Rusia. La venta, suministro, transferencia, exportación de bienes de tecnología que pueden llegar a contribuir al fortalecimiento, al desarrollo militar o tecnológico de Rusia. ¿Se entiende? Bueno, y acá ustedes si quieren verlas a cada una de estas, no está en español, pero la tienen en inglés. De todas maneras, aquí tenemos la de viaje, que está prohibido para cualquier avión operado por líneas aéreas rusas o cualquier avión no ruso, pero que es propiedad o administrado o de alguna manera controlado por cualquier persona o entidad rusa que aterrice, despegue o vuele por el territorio de la Unión Europea. Bueno, son todas las sanciones que ha aplicado la Unión Europea en relación con Rusia. Eso para que tengan ahí repito, ahí lo pueden ver, sanctionsmap.eu, ahí tienen la lista de sanciones.
Esto, y ya con esto vamos cerrando, así le damos un espacio a las preguntas. Esto es solamente, no es algo nuevo. Yo acá les traigo, por ejemplo, una lista de las instituciones financieras que fueron incluidas por parte del Departamento del Tesoro para ser, o fueron sancionadas por parte del Departamento del Tesoro desde el año, no es excluyente, no es que sea solamente del año 2010, pero del año 2010 en adelante, para que tengan una idea de cómo las sanciones ya estaban siendo aplicadas por parte del Departamento del Tesoro mucho antes, mucho antes incluso que de Crimea. El caso más paradigmático acá, el caso más grande acá podría ser el 2014 del banco BNP Paribas. La gran mayoría, o muchos de, no la gran mayoría, pero muchas de estas sanciones tienen que ver con esta tipología, con esta metodología llamada stripping, que era borrar la información dentro del sistema SWIFT para que apareciera que las transferencias, los movimientos de fondo procedían o se movían a través de jurisdicciones, entidades o personas que estaban permitidas o que no estaban incluidas dentro de la lista OFAC. Incluso el gran caso, no sé si lo tengo acá, sí, el gran caso de HSBC del 2012, que fue un caso con una pata importante, la principal pata en México, por de alguna manera haber permitido, haber hecho la vista gorda o alguna vez haber facilitado o no haber hecho los controles adecuados para el movimiento de dinero producto del narcotráfico desde México por el sistema financiero de HSBC. Hay una parte de esos 1.900 millones de dólares que tienen que ver con stripping, tienen que ver con haber usado nombres, personas, países que se encuentran dentro de la lista OFAC. Entonces, esto nos da una idea del alcance al que puede llegar la lista de sanciones. Y fíjense, ya con esto cerramos, que no solamente abarca el sistema financiero tradicional. Desde hace unos años, pocos años, 2018 en adelante, esto del 2019, ya el Departamento del Tesoro OFAC comienza a incluir incluso direcciones de monedas virtuales dentro de la lista de sanciones. Y en el caso de Rusia, no me cabe ninguna duda que la Unión Europea, ya Estados Unidos, obviamente a través de la investigación que realiza con compañías de análisis forense informático, pero Europa en su momento va a comenzar a incluir porque el sistema o porque la utilización de monedas virtuales y sobre todo de algunas monedas virtuales que tienen un gran grado, un gran espacio para la opacidad, están permitiendo el movimiento de algunos fondos. No en general porque no son grandes las reservas como para poder apoyar al PBI o poder apoyar este enorme hueco que le dejan al PBI ruso, pero sí para facilitar algunos movimientos financieros, por lo menos los menores. También incluyeron, algunos de aquí, incluyeron algunos ciudadanos chinos que utilizaban monedas virtuales para, para esquivar la ley de antilavado y poder mover dinero o fondos producto del narcotráfico. Así que, bueno, sin más, vamos a pasar a las preguntas. Uy, hay varias preguntas. A ver, me dice María Virginia, me dice, según su criterio, ¿no cree que debería haber medidas menos estrictas en las sanciones, ya que la economía necesita un punto de equilibrio para mantenerse estable, al igual que la política, es decir, cómo funciona el sistema de oferta y demanda? Debe haber un punto de equilibrio en la política para que no afecte, para que no afecte a la economía de nuestros países. ¿No cree que debería haber medidas menos estrictas? Ah, bueno, lo repitió. María Virginia, totalmente de acuerdo contigo y de hecho yo en el alcance de algunos de estos regímenes de sanciones no estoy de acuerdo. Claro que hay que tener en cuenta que son decisiones unilaterales, son decisiones soberanas de algunos países. En el caso de Estados Unidos es una ley OFAC
de Estados Unidos y ellos prohíben a sus ciudadanos, prohíben a sus compañías realizar operaciones con nombres incluidos en la lista de sanciones. Claro que todos sabemos lo que es el alcance, enorme alcance del peso del sistema económico y financiero de Estados Unidos, que de alguna manera nos hacen a todos los actores de la economía mundial cumplir con este régimen de sanción. Y mucho más en el caso de Rusia, donde vemos que no solamente de Estados Unidos, sino que también está la Unión Europea y también está el Reino Unido, actores importantísimos en la economía internacional. Y creo que el aspecto humanitario es fundamental. Creo que, por ejemplo, en algunos casos los regímenes de sanciones no han funcionado. Un clarísimo ejemplo de esto creo que ha sido el caso de Cuba. No le ha salido a las sanciones americanas como han querido hacerlo. Me parece una opinión muy personal, pero bueno, de última es una decisión de un país que le han seguido en el caso de la Unión Europea. Ellos le permiten o le dan a sus miembros la posibilidad que lo apliquen al grado que ellos quieren. Eh, Ahí me pregunta Alberto, que es nicaragüense, ¿cómo afecta las relaciones y negocios de Rusia con Nicaragua esta serie de sanciones? Muy buena pregunta, Alberto. Yo creo que en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela, que ya habían sido incluidos de alguna manera en los regímenes de sanciones, porque no ha sido tan extenso las sanciones anteriores, sobre todo en Rusia, creo que ya buscan caminos alternativos, operaciones que sean permitidas por fuera de los sistemas tradicionales o que estén al alcance de la fiscalización de los reguladores y autoridades de ley en estos países. Por darte un ejemplo, por ejemplo, en el sistema SWIFT, si bien los bancos pueden ser excluidos del sistema SWIFT, hay bancos que fueron excluidos del sistema SWIFT, pero que no fueron incluidos en la lista OFAC. Bueno, esos bancos, por ejemplo, pueden seguir operando a través de la confirmación de las transacciones y las operaciones internacionales por vía email, por vía telefónica, por vía fax, por ejemplo, sin tener que pasar por el sistema SWIFT. Creo que, bueno, nuevamente va a ser Gonzalo, una perdona decisión personal. Sí, interrumpirte, Gonzalo, debemos finalizar la sesión. perdón, te pido mil disculpas. Sí, ya me estoy extendiendo. Mis estimados, bueno, voy a leer con sumo detenimiento sus preguntas, su feedback, que creo que es sumamente interesante. Y me pondré en contacto con ustedes y se le pasaré a Ealde el feedback y las respuestas mías. De todas maneras, creo que es un tema súper interesante, va a seguir evolucionando, va a haber muchas novedades de aquí al futuro. Y no se olviden que los regímenes de sanciones vienen desde hace bastante tiempo, no es algo nuevo con la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Mil gracias y estamos en contacto. Siempre nos podemos poner en contacto a través de ALDE o a través de LinkedIn me pueden contactar. Un gran saludo para todos.